confirmado que no es nada fuera de lo normal, ¿verdad? No, como yo les había platicado, es un documento muy bien trabajado y realmente es algo que, más que todo para los administradores, vale la pena que lo conserven, ¿verdad? Este es el documento, se les hizo llegar a través de su WhatsApp. Es la selección de autores, teorías y aportes a la evolución de la ciencia de la administración. Esto lo hizo el licenciado Mario Noriega, Rodolfo Argueta, perdón, el licenciado Argueta, y compañero nuestro y un gran investigador. Y él se lució, ¿verdad? Porque consultó, ya revisan la bibliografía, cada tema tiene el autor que él consultó. Siempre nos va poniendo, esto ya no lo vamos a leer, ¿verdad? La introducción. Esto pues ya queda para los que ustedes quieran enterarse realmente del contenido de él. Recuérdense que la introducción es un resumen muy abreviado del contenido. Entonces, ahorita pues nos vamos directo al tema y él en paréntesis, por ejemplo, acá, siempre nos va a ir poniendo de a qué libro corresponde el texto, ¿verdad? O la definición que esté él mencionando. Entonces, todos los paréntesis que encuentren así se refieren al libro consultado y a la edición. Entonces, estas primeras páginas, pues vamos a poder hacer una revisión más rápida porque ya habíamos adelantado y platicado un poco de esto. Ya hablamos que los dos padres de la administración es Frederick Taylor y Henry Fayol. Ahorita vamos a leer sobre Taylor. Aquí pues nos dan más información de cuándo nació, en qué año, en qué lugar, cuál era su profesión, ¿verdad? Y su principal objetivo, la racionalización del trabajo. Ya saben que cuando hablan de racionalización es la división del trabajo, sustentándose en dos pilares esenciales, que era la aplicación del método científico. Ya platicamos a qué se refería el método científico con él, ¿verdad? Todo el trabajo que hizo, y el estudio de tiempos y movimientos, porque esto era lo que realmente le apoyaba a la hora de reducir el tiempo del trabajo y obviamente incrementar su productividad. Entonces, aquí pues ya nos hablan de los principios, ojo a los principios, ¿verdad? Eso ya los habíamos comentado. Para Taylor, los principios eran el principio de planeación, el de preparación, el de control y el de ejecución. Si lo vemos desapasionadamente, él está hablando de un proceso administrativo, ¿verdad? Porque nos está hablando de planeación, la preparación a la que él se refiere. Aquí pues él lo enfocó más que todo a la selección del personal, pero en el proceso administrativo real, la preparación se enfoca a todo lo que son premisas, todo lo que es previo a la planeación, ¿verdad? Ya el miércoles empezamos a hablar de esto. El control, que ya dijimos, ¿verdad? Que no es en ningún momento un gasto inútil, sino que es realmente la forma de garantizarnos de que lo que se planeó se esté cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Y que el control pues va indicando, dando esas luces rojas de en qué momento se está dando alguna diferencia, algún sesgo. Y esa información también nos dice cuáles son las causas. Entonces, esa información es la más valiosa porque regresa a planeación y podemos, aún en la marcha, hacer no cambios drásticos, ¿verdad? Porque ya dijimos que la flexibilidad no tiene nada que ver con el cambio de rumbo, ¿no?
pero sí nos da chance a hacer correcciones cuando logramos detectarlos. Y la ejecución es lo que nosotros conocemos como la ejecu cuando él habla de ejecución, para nosotros es la dirección, ¿verdad? Es el momento de que el plan entra en acción. Es cuando se ejecuta, ¿verdad? Es cuando se alcanza o no se alcanza el objetivo. Entonces, cuando él ponía el principio de planeación, él ponía a desarrollar una ciencia para cada tarea del trabajador. O sea, lo importante de él es que cuando estableció la planeación, su función era tener procedimientos claros. Estandarizó herramientas, o sea, todos tenían que usar lo mismo. Ya hablamos de que todo tenía que estar al alcance de la mano de los operarios para que no hubieran pérdidas de tiempo. Y ahí es donde Tiempos y Movimientos entró a hacer su tarea. Obviamente en nuestros días esto ya es un hecho y imagínense con qué especialidades no se ha mejorado esto, ¿verdad? Esta es la forma en la que él presentó sus principios. Entonces, cuando les hablen del principio de planeación, preparación, control y ejecución, están hablando de Taylor, ¿no? Entonces, ojo a esto. El principio de excepción también ya lo habíamos hablado en clase y habíamos dicho que la excepción, pues, es en un proceso productivo, siempre va a haber un punto en donde hay una parte débil, el talón de Aquiles, ¿verdad? El que siempre falla o el que con facilidad puede darnos problemas. Entonces, él lo implementó como el control, porque la excepción es básicamente parte de lo que cuando lleguemos al control vamos a ver, ¿verdad? Entonces, imagínense eh, lo avanzado de su visión y de su teoría, porque realmente detectó los puntos claves. A la fecha, para nosotros, la excepción en el control es importante y es un hecho y lo aprendemos como parte de lo necesario para poder controlar, ¿no? Entonces, ¿de qué es el principio de excepción? Miren todas las preguntas que de aquí que pueden salir, ¿no? Cuando les hablen de excepción, se van con lo científico, ¿verdad? No hay para dónde. Tenemos mecanismos administrativos. Vamos a ver, aquí dice que, mm, bueno, la productividad era su punto vital, ¿verdad? Era su objetivo real. El optimizar sus recursos era, por eso es que el éxito de él fue tan evidente, ¿verdad? Fue tan notorio, porque nadie hacía todo esto y cuando se hizo y él lo llamó administración, pues todo el mundo se interesó, ¿verdad? Y quiso aprender de esta nueva ciencia. Entonces dice un análisis detallado de tiempos y movimientos utilizando herramientas y sistemas adecuados, sus mecanismos, ¿verdad? O sea, lo que él hacía. La creación de un departamento especializado en planeación dentro de la organización. Miren hasta dónde él llegó, ¿verdad? Y este departamento de planeación era el que realizaba los procesos, verificaba las selecciones de operarios, etcétera. La estandarización de herramientas, instrumentos y actividades de la empresa para cada tipo de trabajo. Aquí nadie tenía su martillo especial, ¿verdad? Si usaban martillo, todos tenían el mismo, por eso se llama estandarización. Todas las herramientas que se utilizaban eran iguales. La razón, porque él quería que todos alcanzaran la meta de trabajo y que tuvieran la calidad esperada, ¿verdad? Entonces no sacrificaba por mucho que presionara y que a subir la productividad y a que la producción se elevara, él cuidaba la calidad. El uso de reglas de cálculo y otros instrumentos que permitieran la optimización del tiempo. ¿No? La implementación de cédulas de instrucción dirigidas a los trabajadores. Esos eran los procedimientos, los manuales que en ese momento él empezó a trabajar, ¿no?
fomentar la iniciativa de los empleados, recompensándolas con bonificaciones por el éxito de las tareas. Ahí fue donde tocó el punto clave, ¿no? La iniciativa, el entusiasmo se derivaba a que entre más producía, más ganaba, ¿no? La aplicación de la tasa diferencial para incentivar el crecimiento, porque me imagino que les tenía una tabla de que si hacían 10 ganaban 5, pero si hacían 15 ya ganaban 6 por pieza, algo así, 6 7, y de esa manera él los mantenía motivados, ¿verdad? O sea, su motivación, eso sí es cierto, fue totalmente monetaria, ¿no? Es de capataces, ¿verdad? Entonces, pero esto es incipiente. Imagínense, estamos hablando de la primera persona que habló de administración y que llegó a establecer eh, teorías que a la fecha son válidas para nosotros, ¿verdad? Establecer un principio de orden mediante sistemas numéricos, haber puesto acá, ¿verdad? Para clasificar productos y herramientas y desarrollar un sistema contemporáneo de costos. O sea, el costo, recuérdense que la productividad era su objetivo. Entonces, ¿qué involucraba la productividad? Revisar costos porque tenía que bajarlos, tenía que maximizar sus recursos para motivar a incrementar la producción. Si utilizó el dinero, si entusiasmó a los trabajadores eh, con que si trabajaban más, ganaban más, ¿verdad? No, no era de que solo la empresa se beneficiaba, y su selección científica, ¿verdad? Que era de acuerdo, acorde a las capacidades de los operarios que iba a contratar. La organización racional del trabajo. Ellos aprendían a realizar sus tareas observando a sus colegas y siguiendo los consejos de sus padres, quienes también habían adquirido ese conocimiento de sus antecesores. Esta transmisión de conocimientos que ocurría de manera oral o a lo largo de generaciones resultaba en una diversidad de métodos para ejecutar una misma tarea, así como el uso múltiple de herramientas y equipos diferentes en cada proceso. O sea, eso era lo que sucedía, ¿va? Lo que realmente pasaba. Con el fin de abordar esa problemática, él propuso un enfoque científico, ¿ya? Basado en tiempos y movimientos, o sea, él ver cuánto se tardaba en hacer la tarea, buscando identificar la forma más eficiente. O sea, para él la eficiencia también fue, fue su palabra favorita, ¿no? Minimizando el esfuerzo y estandarizando procesos y herramientas. O sea, dándoles a todos el mismo equipo, la disposición de sus lugares de trabajo adecuada para que no tuvieran donde tener tiempo muerto, ¿verdad? Porque un tiempo muerto es que, ay, la fotocopiadora no tiene papel. En lo que van al almacén, solicitan el papel llega, ustedes regresan, ya se nos fue, no media hora, ¿verdad? Y en lo que platicamos. Eso era gancho aliado para nuestro amigo, ¿verdad? Entonces, él no aceptaba eso. Todo lo tenía que tener al alcance de la mano y nadie iba a perder tiempo diciendo que algún material se le había terminado. ¿Mm? Esta es la organización racional del trabajo que él implementó, ¿verdad? El estudio de tiempos y movimientos, ya platicamos cómo lo trabajaba, y los Hilbert, que están citados aquí al final, fue la pareja de esposos que le llevó a él este gran aporte y que él inmediatamente no solo lo aceptó, sino lo adaptó a toda su teoría y quedó como uno de los pilares. El tiempo de movimientos le pertenece a la administración científica, ¿no? El diseño de cargos y tareas, eh, en la división del trabajo. ¿Mm? Entonces, recuérdense que
estábamos saliendo de todo el trabajo artesanal, en donde una sola persona hacía todo el proceso. Luego aparece la revolución industrial, aparecen las máquinas, aparece la producción ya en masa, y luego viene Taylor a poner el broche de oro, ¿verdad? Haciendo una división racional del trabajo y ya aplicando temas administrativos puntuales, ¿verdad? Las tareas específicas, recuérdense que hasta hacía el procedimiento para que, como leímos anteriormente, no fue lo que su papá le enseñó o como él aprendió en la fábrica donde trabajaba, sino que al llegar a la empresa, él le daba su procedimiento, le enseñaba cómo se hacía dentro de la empresa. Esa es la razón de por qué los procedimientos son importantes, ¿verdad? Entonces, no se trata de que las personas lleguen a la empresa a hacer las cosas como ellos saben hacerlas, sino que se adapten al sistema que ya la empresa tiene, porque todo está estandarizado. Entonces, ese diseño de cargos y tareas fue otro gran aporte de él. Vamos a ver. Sí, esto casi que es lo que estamos hablando, la especialización y cómo minimizó el tiempo, ¿verdad? Que ya reducir tiempo es bajar costos, porque incrementa producción. Entonces, la supervisión funcional dice que ya que los trabajadores necesitan ser valorados continuamente, sentirse motivados y recibir conocimiento moral, estas son algunas de las responsabilidades claves para el supervisor. Taylor decía que no podía esperar una total independencia de los trabajadores, pero no podía ignorar las instrucciones escritas. Por esta razón consideraba esencial contar con instructores que se aseguraran que los empleados comprendieran y ejecutaran las directrices adecuadas. O sea, aquí están surgiendo los que a la fecha conocemos como supervisores, ¿no? Y también lo que está arriba de ellos, que son los jefes. O sea, él sí vio la necesidad de que el supervisor es el que está en la jugada, ¿no? Que está enfrente de la persona que trabaja en ese momento. Entonces, él puso a estos supervisores para que cuidaran de que las personas siguieran las instrucciones de la empresa, ¿verdad? Y que no hubiera nada ahí que se saliera del marco ya establecido. Por ejemplo, la supervisión funcional es otro gran aporte de la científica. Lo que más le gustó a las personas en esa época, ¿verdad? Los estímulos salariales y premios por producción. Después de llevar a cabo un proceso de reclutamiento, selección e inducción científica del trabajador, así como la capacitación alineada de los métodos. Vamos a ver. Reconoció que era complicado esperar una iniciativa total de los trabajadores sin ofrecerles algo más de lo que normalmente reciben de sus empleadores. A la fecha, hablamos de la mía extra y tenemos un proceso de motivación fuertísimo, ¿verdad? Pues es un búnker eso. Necesitamos motivar a nuestra gente para que nos dé esa mía extra. Él no tenía mía extra, tenía plata y dijo, el que más hace, más gana. Y ahí van los estímulos salariales, los premios de producción, coproducción, las que se convirtieron más adelante en horas extras y que a la fecha las empresas están y siguen luchando por eliminarlas y no en todas las áreas lo han logrado, ¿verdad? Entonces, este es el resumen que nos presenta el documento de la teoría científica. Digamos, de Henry Fayol. ¿Manda? Un compañero quiere hablar. Ay, por favor, disculpe. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mira, entonces, por lo que le pude entender es que el tema del que más hace, más gana, es como todavía se ve, por ejemplo, en las máquinas
maquilas, que se dice que se trabaja por trato o a destajo, que Ujú. es lo que regularmente, pues, es lo que ellos vienen y lo que hacen ganan, ¿verdad? Por supuesto. Fíjense que nos vamos a sorprender de que todas esas teorías de los padres de la administración, que es la científica de Taylor y la de Fayol, que es la clásica, a la fecha sigue vigente. El ejemplo de las maquilas es uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la motivación? Ahí no andan viendo si ya comieron, si no comieron, si están bien, si hay calor, si hay frío. Ahí las personas están motivadas porque si hacen más, ganan más, ¿verdad? Entonces, muy buen ejemplo, gracias. Encaja perfecto a esta teoría. ¿Mm? Ok, gracias, Lisa. Excelente. Entonces, por favor, cuando les pregunten las preguntas, ustedes lean todos estos factores que hemos comenzado hasta ahorita, ni lo duden. Les están hablando de la clásica y les están hablando de la científica, perdón, y les están hablando de Taylor. ¿Ya? Ahora veamos qué nos aportó Fayol, que es el otro padre de la administración. Él, como les había contado, es francés, y si no comparamos los años, pero son contemporáneos, se llevan años, poquitos años. Él es pionero de la administración moderna y un fuerte promotor de esta disciplina. Su enfoque se centraba en que los problemas organizacionales debían ser abordados desde la alta gerencia en lugar de limitarse a niveles operativos. De que Fayol consideraba la administración como una ciencia esencial no solo para formar buenos líderes, sino también para guiar cualquier entidad con objetivos como iglesias, escuelas o instituciones, ¿verdad? Imagínense la universalidad de la administración en pleno. Destaca la importancia de su enfoque administrativo, viéndolo como una responsabilidad compartida, no como un privilegio exclusivo de los directivos. Su doctrina aboga por una función que debe repartirse entre todos los miembros de una organización, promoviendo no solo una estructura eficiente, sino también un enfoque humanista y una coordinación adecuada de recursos. Fayol era una persona tan centrada, por eso él se fue directo a la estructura, a la organización. Él estableció una estructura real de la empresa y ahí van a ver que al final este estudio, este aporte de Fayol es el que en realidad más se utiliza todavía en nuestros días. El fayolismo, dice, representa una corriente francesa de pensamiento administrativo que facilitó el surgimiento de la escuela funcional, clarificando conceptos sobre la alta gerencia. Veamos los aportes. La universalidad de la administración, ya la vimos como parte de la administración, como parte de su teoría, ¿verdad? Él fue el que nos enseñó a que la administración era una sola y que la aplicáramos en el lugar donde quisiéramos y que eran los objetivos los que hacían la diferencia. Él definió áreas funcionales. Dice, a través de su análisis, Fayol identificó ciertas operaciones recurrentes que son fundamentales para lograr los objetivos. Cuando hablamos de áreas funcionales, estamos hablando de ventas, compras, finanzas, administración, etcétera, ¿verdad? Producción. Entonces, él identificó eso. Él dijo, las empresas repiten actividades, pero esas actividades tienen que llevar un nombre, tienen que ir enmarcadas, separadas y claramente diferenciadas. Entonces, las áreas funcionales, imagínense, en organización, sin este aporte, la organización hubiera dado varios traspiés. Entonces, aquí dice, en las áreas funcionales, él nos habló de la técnica comercial, financiera, seguridad, contabilidad administrativa. Esto, pues, obviamente no tiene límite porque depende el giro del trabajo de la empresa, así van a ser las áreas que va a requerir, las funciones que va a realizar. Entonces, en una empresa que va a comprar y distribuir,
Pues lo comercial y lo administrativo es clave porque va a depender de sus bodegas y de su equipo comercial de ventas, ¿verdad? En una de producción hay otros campos que son necesarios, ¿no? Entonces, esto depende de la actividad real de la empresa, el giro al que la empresa se dedique. Otro gran aporte de Fayol es que nos dio un modelo de proceso administrativo. Él ya mencionó al proceso administrativo y él dijo que había que trabajar la organización, la dirección, la coordinación y el control. Otra pregunta de examen, subrayenlo ahí, ¿verdad? Fue Fayol el que estableció el primer proceso administrativo que incluía previsión, organización, dirección, coordinación y control. De hecho, todo lo que ahí aparece corresponde a las funciones administrativas que en la fecha conocemos como proceso administrativo. La previsión es la primera parte de la planeación y él solo estableció la previsión, ¿verdad? La organización completa, dirección completa. La coordinación nosotros no la vemos separada, sino que la vemos como parte de la dirección, ¿verdad? Porque la dirección es la que coordina y ejecuta. Y el control, el punto final que a la vez se convierte en el inicio de un nuevo plan. También nos aportó 14 principios generales. Otra pregunta de examen. Cuando les hablen de los 14 principios, les están hablando de Fayol, ¿no? Taylor también estableció sus principios, pero él no fueron 14 y fueron más generales. Ahí vamos a ver en un momento estos 14 famosos principios de la administración. También dejó un perfil de los administradores. Ya lo vimos en clase. Claro que él no llegó a tanto, pero sí mencionó los puntos focales, ¿verdad? Entonces, este es otro gran aporte de él. En el proceso administrativo, los componentes, es lo que les estoy platicando, ¿verdad? Los componentes que él nos aporta en su proceso administrativo, todos pertenecen al actual proceso o funciones de la administración. Encajan perfectamente. Es más, el proceso y las funciones derivaron de todo este aporte, ¿no? Ahora veamos un poquito más analizadas, dice las del proceso de Fayol. Bueno, aquí no nos vamos a entretener porque la previsión, ya les platiqué que es y la previsión es como la preparación cuando planteamos las premisas que van a servir para ya dar inicio al proceso del plan, el plan de acción, ¿verdad? Que no podemos trabajar sin el plan porque en ese proceso de plan es que establecemos el objetivo y es el que le da el qué quiere hacer la empresa, imagínense. Ahora, el tema de organización, él sí se esmeró, ¿verdad? Por eso su enfoque está más dirigido a la estructura, porque él sí dejó, pero qué bárbaro, ¿no? Como que hubiera él ya tenido una experiencia teórica en la administración completa. Entonces, aquí es donde les digo el paréntesis, que es el autor y el libro de donde se consultó, ¿verdad? Entonces, la organización, la dirección, la coordinación, todo esto es el proceso y el control de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Los principios de la administración según Fayol, dice, aquí están los famosísimos, ya no perdamos tiempo en platicar. Estos 14 principios, yo les diría, los 14 siguen vigentes y son parte vital de no solo de la administración de la empresa, sino de las diferentes funciones administrativas.
La división del trabajo, al igual que Taylor, también fue un hecho, ¿verdad? Para mayor eficiencia había que dividir el trabajo. Y la empresa lo hace cuando en una función general la separa en actividades que se convierten en departamentos. La autoridad, sin autoridad no podemos delegar, ¿verdad? La autoridad es inherente al puesto y a cada persona que le vamos a asignar una actividad, tenemos que darle autoridad para que pueda ejecutarla. La disciplina. Imagínense qué hace una empresa sin disciplina, ¿verdad? Entonces, él lo marcó como un principio, dado que para nosotros ahora es algo más implícito, pero todo está enmarcado en reglas y en políticas de la empresa. Entonces, el quien no cumple las reglas y no sigue las políticas, pues entra en desacato, ¿verdad? Y empieza a tener sanción. La unidad de dirección dice las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. Él no solo habló de la unidad de dirección, hablando de que el objetivo fuera el mismo, que el mismo objetivo que establece la gerencia general fuera el que siguiera cada uno de sus departamentos. Solo que, como yo siempre les digo, es como un gran pastel el objetivo y a cada área le toca un pedacito, ¿verdad? Entonces, pero es el mismo pastel. O sea, no, aunque sean en teoría diferentes los objetivos que tiene finanzas, los objetivos que tiene producción y los que tiene ventas, pertenecen al mismo objetivo general. Si no, perdemos esta unidad de dirección. La unidad de mando, muy, muy de la mano con esto, porque lo que hablábamos de tener un solo jefe para cada función, ¿verdad? La unidad de mando es otro de los principios que a la fecha se cuidan y se cumplen hacia morir. La subordinación del interés individual al bien común, que trata de evitar que dentro de los mismos departamentos se desvíe la atención al objetivo general y se fuguen, digamos, en los esfuerzos a objetivos personales, que eso lamentablemente también pasa, ¿verdad? La remuneración, él, pues, aunque no lo puso como lo más atractivo, también habló de que sea equitativa, ¿verdad? Que sea justa y que no falte, ¿verdad? Porque eso sí, no puede faltar, ahí sí tenemos que tener muy claro eso. La estabilidad del personal, dice que él habló de la rotación, que la rotación no es conveniente, ¿verdad? Porque necesitamos darle estabilidad a nuestro equipo para que esté seguro, aprenda y gocemos nosotros del beneficio de esa experiencia. No sea una persona que solo llegó de paso y ya viene otra a la que hay que volver a formar 2, 3 meses y otra vez de regreso. Eso no nos deja avanzar, ¿verdad? Entonces, la estabilidad es importante. La centralización. Fayol creía que los gerentes debían conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternos la autoridad suficiente para que hagan su trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de centralizar es cuando una persona tiene la responsabilidad real de todo, pero también tenemos que entender que se da la delegación y hay que soltar porque no podemos, el hombre orquesta no existe en administración, es imposible, ¿verdad? La jerarquía, y si se dan cuenta aquí, jerarquía, orden, equidad, iniciativa, espíritu de grupo, todo esto va centrado en la organización. Entonces, la jerarquía, las graditas que hay entre los niveles de puestos y a más autoridad, más responsabilidad y así va la relación, ¿verdad? Entonces, la equidad es ser amistosos y equitativos con todos, ¿verdad? Ser iguales, no tener preferencias. La iniciativa, darle la libertad
al colaborador para aportar, ¿verdad? Porque realmente el que más sabe de los temas de trabajo es el que los realiza. Por eso nunca debemos, menospreciar el aporte de un operario, ejemplo, es el que más sabe. Y si él dice: "Mire, la máquina tiene un ruidito que no ha tenido", mejor llamen a mantenimiento y revísenlo, porque si decimos: "Ay, este está viendo de más", o según él sabe, a los días esa máquina va a tener un problema serio, ¿verdad? Entonces, esa iniciativa, desde aquí nos están enseñando que hay que cuidarla, ¿verdad? El espíritu de grupo, esto sí ya se acerca un poco más a la motivación como tal, ¿verdad? Como la vemos en nuestros días, en donde no nos interesa un grupo de personas que nos obedezcan o que hagan lo que estamos diciendo que hagan, sino un equipo de trabajo, ¿verdad? Que logre alcanzar los objetivos fácilmente. Entonces, miren, esos son los famosísimos 14 principios de Fayol, pregunta de examen, totalmente. Así que tengan muy claro cuáles son los de Taylor y cuáles son los de Fayol. El perfil que él definió para el administrador, miren lo que ahorita que ya vimos el tema, ya lo entienden ustedes bien, ¿verdad? Él estableció un conjunto, dice, de cualidades y conocimientos que deben poseer los empleados de una empresa, organizados en las siguientes categorías: cualidades físicas, intelectuales y morales, así como cultura, conocimientos específicos y experiencia. ¿Enmarca lo que vimos en clase o anda totalmente desfasado? Desfasados podríamos andar nosotros, ¿verdad? Pero miren él lo puntual que fue, ¿verdad? Entonces, aquí nos aclara, a nosotros vimos las técnicas humanas y las conceptuales. Él nos habla, él sí incluyó las físicas, las intelectuales, esto pues es lo que hablamos de conocimientos teóricos, ¿verdad? Cualidades morales, los valores, que la misma empresa tiene valores y tenemos que coincidir con ella, la cultura general, su capacidad administrativa, su formación, vuelve a mencionar el proceso administrativo, los conocimientos especiales de acuerdo a la especialidad con la que vaya a trabajar, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Aquí es donde les vuelvo a subrayar experiencia. Nuestra carrera es de que tengamos experiencia, aunque sea no importa en qué, porque la administración abarca todo tipo de actividad una vez tenga un objetivo y una vez se trabaje con eficiencia para alcanzar productividad. Si enmarca en eso, todo es experiencia. Y la expertise es lo que nos hace capaces de aspirar a mayores puestos, ¿verdad? Entonces, estos son los grandes aportes de los dos clásicos. Luego tenemos a Max Weber. Él es el que nos habló de la burocracia. Vamos a ver aquí. Te les busco un bonito resumen. Vamos a ver. Bueno, él es sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo. Por si creen ustedes que lo de las 4 maestrías de ahora son de ahora, miren a Max Weber, ¿verdad? Los poquitos conocimientos que tenía. Él analizó la dinámica organizacional y definió un modelo ideal de organización al que denominó burocracia. A través de ese concepto, su intención era establecer una estructura que garantizara la estabilidad y el orden en las organizaciones mediante una jerarquía compuesta por actividades especializadas reguladas por normas sistemáticas. Entonces, él creó un sistema de organización ideal, les diría yo, pero lo utilizaron para temas de gobierno, digamos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esto no se apreció y pues derivó
a que deformara realmente el aporte de la burocracia, y que a la fecha hablar de algo burocrático es hablar de algo que entorpece, que hace lento, no que agiliza y que hace las cosas bien, ¿verdad? Entonces, él definió la autoridad ya él habló no solo de la autoridad, sino del poder, ¿verdad? Que son cosas diferentes. La autoridad está dada en el puesto, el poder ya le pertenece a la persona y depende de su experiencia, de su conocimiento, de su carisma, y todo es para influir en las personas. Entonces, él, la autoridad del poder le dio lo que lean aquí con él, van a ver que está muy enfocado a lo que es autoridad y poder, ¿verdad? La autoridad tradicional, la autoridad carismática, la legal, la racional o burocrática. O sea, él hizo un marco de empresa, yo le llamaría ideal, pero lamentablemente quizás en el momento en la que surgió, no fue como que muy entendido quizás, y lo tergiversaron, ¿verdad? Entonces lo echaron a perder, digámoslo así, pero, vamos a ver, realmente el aporte de Max Weber es un ejemplo y nos sirve mucho para el tema de organización, ¿verdad? Porque él marcó temas, realmente importantes. Las características, dice un resumen, el carácter legal de las normas y reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, jerarquía de la autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica y meritocracia. Especialidad, meritocracia quiere decir que no es por afinidad o por contactos que se dan las plazas, ¿verdad? Sino por mérito propio. La especialización de la administración, la profesionalización y la completa previsión del funcionamiento. Así que otro de los pilares de la administración, ¿verdad? Porque gracias a estos aportes se fortaleció totalmente el tema de organización, que es vital, ¿verdad? Que es la estructura de las empresas. Luego empiezan a aparecer los humanistas. Elton Mayo, uno de los él es, médico, filósofo y psicólogo industrial, el principal exponente de la escuela del comportamiento humano y el movimiento por las relaciones humanas. Entonces, él hizo un estudio en una empresa de Chicago, en el barrio de Howard Turner, y por eso así se le conoce al trabajo de Elton Mayo. Ahí también, pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, cuando hablen de Elton Mayo, tenemos que entender que es el experimento que él hizo, su objetivo fue como analizar condiciones de trabajo que influían en la productividad de los empleados. Él, dentro de todo este contexto que ustedes van a poder leer despacio, los experimentos que hizo, pues fue el tema de la iluminación, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Se observó la productividad, mejoraba incluso cuando se iluminaba o se empeoraba. El ambiente fue lo que él trabajó, ¿verdad? Esto llegó a pensar a otros factores como condiciones físicas, que las condiciones físicas sí influían en el rendimiento, ¿no? Entonces, modificaron aspectos como horarios, pusieron los descansos, los incentivos y la duración de la jornada laboral. De aquí ya surgieron, pues, ahorita la media hora de refacción, los japoneses que hacen su siesta, ¿verdad? Nosotros no llegamos a eso, pero eh, en este experimento enfocado a lo humano, pues todo eso
se buscó, ¿verdad? Y la productividad aumentó, porque los trabajadores se sentían valorados, escuchados y parte del estudio. Entonces, esos ya son los humanistas que empiezan a hacer sus estudios y sus propuestas diciendo que no solo con división del trabajo y con plata la cosa funciona o con organizarles el trabajo, sino que hay que cuidar a la persona. Entonces, la invitación que ha hecho, bueno, está bien, usted tiene razón, vamos a implementarlo, ¿verdad? Entonces, ya hicieron programas de entrevistas con gente que para preguntarle su opinión. Ya se encontró temas como que las emociones, la comunicación, las relaciones de los supervisores que sí afectaban al desempeño, ¿verdad? Eh, los lugares que fueran adecuados, ¿verdad? Poner comedores o, o lugares hasta para hacer deportes, que a la fecha, pues las empresas sí lo han aceptado y seguido. Y sus conclusiones, pues, que la productividad no depende solo del salario o de las condiciones físicas, eso ya lleva algo bien directo, ¿verdad? Para quien se lo dijo. La productividad no depende del salario, de las condiciones físicas, que las relaciones sociales y el trabajo en equipo tienen un papel importante. O sea, empezó a buscar, eh, la motivación y el reconocimiento si mejoran el desempeño, ¿mm? Entonces, ellos, pues, se hicieron este estudio de relaciones humanas, en donde el entorno laboral, dice, sí influye en la productividad. Entonces, las personas, dice por acá, que pueden modificar su comportamiento simplemente porque sabe que están siendo observadas. Ese es parte de los resultados, ¿verdad? Pero en realidad la importancia es, que destacaron, o sea, lo que para ellos fue importante fue que sí es importante, valga la redundancia, factores psicológicos y sociales dentro del trabajo, o sea, no solamente ver hacia la producción. Entonces, sí, el el efecto que lograron con esta teoría fue que podían mejorar las condiciones de trabajo siempre y cuando se vigilaran este tipo de cuestiones, ¿verdad? Tema de las relaciones humanas. Y que las personas se sintieran escuchadas, apoyadas y en mejor condiciones, físicas, hablando laboralmente, ¿verdad? Que las instalaciones estuvieran iluminadas, los lugares adecuados, ventilados, etcétera, etcétera. O sea, ellos ya entraron a ver estas cuestiones. Luego tenemos a Bertalanffy. Él es el que, presentó la teoría de sistemas, que le llamamos, ¿verdad? Donde les aclararía, lo que es el sistema abierto y el sistema cerrado, porque un sistema cerrado, pues, es un reloj, ¿verdad? Un tic-tac que cambia si nosotros le cambiamos la hora. Y un sistema abierto, pues, es el que sí deja, que haya participación y tiene salida. Esa es la empresa, ¿mm? Entonces, aquí dice, se caracteriza por un proceso de intercambio con su entorno, que son los sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema debe se desintegra, eso es, pierde sus fuentes de energía, es decir, que para sobrevivir el sistema debe mantener un continuo intercambio de materia, energía e información con el ambiente. Entonces, el gran aporte de Bertalanffy visualizó a la empresa como un sistema abierto y un sistema abierto que interactúa en un sistema más general, en donde hay otros sistemas con los cuales, eh, está en relación, ¿verdad? Entonces, eh, este es otro de los conceptos que fue aceptado y entendido para poder ampliar, eh, el tema de la empresa.
Aquí pues ya no. Aquí lo único que tienen que recordar es que les hablen de sistemas, es Bertalanffy. Total, el nombre no se olvida fácilmente, ¿verdad? Entonces, ya en la teoría general de los sistemas, pues, denle una leidita ahí para cultura general, ¿verdad? Y el último en presentarse es Deming. Él es el que nos habla de el control estadístico por procesos, el círculo de Deming, ¿verdad? Planear, hacer, verificar, actuar. Él nos presenta otros 14, ojo ahí que no son los principios de Fayol, ¿verdad? Pero son los 14 puntos de Deming que plantea puntos claves: constancia, filosofía, inspección, compra, mejora continua, entrenamiento, liderazgo. Deming empezó ya a dar el primer paso a temas más complejos, como es la calidad, ¿verdad? Como es aquí habla de las 7 enfermedades constantes de la empresa: carencia de planificar y producto, el énfasis en beneficios a corto plazo, la evaluación del comportamiento, movilidad y dirección, demasiados costos médicos. Entonces, más que todo, a él se le relaciona con el trabajo incipiente de la calidad, porque ya empezó la calidad total, a partir de todo el aporte que él dio, ¿verdad? Donde se buscó, y la Unión Japonesa, ¿verdad? De científicos que fueron los que le tomaron la palabra, y ellos sí cumplieron, ¿verdad? En nuestro entorno no fue posible que esto funcionara. El, el problema de la calidad, pues, es para nosotros muy diferente. Los japoneses, ellos sí lo adoptaron con la total, eh, al pie de la letra, les diría yo, ¿verdad? Porque ellos decían, para los latinos hay siempre un margen de error que es aceptable. Para ellos el error es cero. Entonces, cuando se les hacía un pedido y se les decía con el 1% de error, mandaban el pedido y aparte una cajita que decía el 1% que pidió de error, ¿no? Así de exagerados, pero de real, ¿verdad? Entonces, ahí está el documento. Como pueden darse cuenta, es un documento que está, ahí está. Es un documento que no está imposible de leer y está bien fácil de identificar, ¿verdad? Nos quitaron bastantes teorías y eso pues les alivia la lectura y la comprensión de los temas, ¿verdad? Entonces, céntrense en los clásicos. Ahí me imagino que va a estar la mayor parte de preguntas. Lean los otros, los aportes son bien definidos, ¿verdad? Y van a poder el viernes desempeñarse muy bien en su control. Así que vuelve la sugerencia, eh, no hagan esa lectura en pantalla en su teléfono, por favor, impriman las hojitas, subrayenlas, márquenlas, regresen, dóblenlas, que se note que las han leído y que las han trabajado, y así va a ser hasta más fácil para ustedes memorizar lo más importante del tema, ¿verdad? Así que, listo, licenciada, para la foto. Hola, licenciada, con gusto. Solo un recordatorio, jóvenes, ya les compartí el link de la asistencia. Solo hay 22 personas que ya pusieron su asistencia. Ok, 1, 2 y 3.
Listo. Excelente. Ahí dice que no les aparece el link. Bueno, les recuerdo que la asistencia ahora debe ser subida al sistema, entonces, por favor, no se corran el riesgo de no anotarse, porque a la hora de un problemita, la asistencia es la prueba de que sí están asistiendo a sus clases, ¿verdad? Acuérdense que virtual hay más facilidad de tener problemas. Así que mejor curándonos en salud y llenando su asistencia. No les lleva más que un minutito ahí adicional. Así que chicos, espero que les haya servido la orientación con el documento. La intención